sigue el señor, que no es lo que te están preguntando. Ya se... ¿Por qué cree que el gobierno se ha abstenido de perseguir específicamente a María Corina Machado? Acá lo está diciendo. Que no llegaremos a ese extremo. Edmundo, te están haciendo una pregunta, Edmundo. Responde. ¿Por qué no te mojas? Me mojo más yo, que igual la gente, si yo digo cualquier cosa soy chavista, y si yo digo una cosa en contra de los chavistas soy opositor. Pero yo sé cosas que van a pasar, sé cosas que vienen en camino. Oye, no. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista que le acaban de hacer para la oposición al presidente electo y legítimo de Venezuela y para el chavismo a un señor que se fue para España borracho. Estaba dudando en si reaccionar o no a esta entrevista porque no sé qué pueda aportar el señor Edmundo no estando en el país, pero va a ser interesante saber qué preguntas les van a hacer. Vamos al lío. Presidente electo Edmundo González, bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó? Un gusto tenerlo en el programa después de, tanto tiempo. Al final se dio esta oportunidad, así que le agradecemos por su disponibilidad y por su tiempo. Y bueno, quería comenzar esta entrevista, esta charla, preguntándole cómo se encuentra, porque sé que tuvo una breve recaída de salud y bueno, ¿a qué está dedicando sus energías en estos momentos? Bienvenido nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar en tu programa esta tarde madrileña. Ya no sé en qué hora estaremos con ustedes allá. Pero bien, muy bien, me siento muy bien. Lo que tuve fue un pequeño inconveniente con la atención, pero en 24 horas se solventó todo. Así que ya estoy reincorporado a mis actividades y haciendo lo que estoy haciendo desde que vine a Madrid hace ya varios meses, trabajando intensamente, dando a conocer la realidad venezolana, transmitiendo el mensaje de la unidad opositora y del equipo de campaña que me acompaña con María Corina Machado en este esfuerzo. Se lo ve muy bien, presidente electo. Bueno, para empezar, para conocer cómo está el estado de su salud, me parece una buena pregunta. El hecho de que diga que está trabajando está perfecto, pero sería bueno para sus seguidores que les diga qué está haciendo de manera concreta, porque no sé, yo no lo veo, no sé si ustedes lo ven. De hecho, tenía tiempo sin aparecer. Bueno, hablemos de las últimas noticias, las elecciones legislativas o la farsa de elecciones legislativas que se dieron el pasado domingo. Como ya pueden ver, la entrevistadora, en este caso Patricia Yaniok, es claramente opositora, así que va a ser una entrevista un poco fuerte para las personas simpatizantes del chavismo o de Maduro, del gobierno, así que paciencia. Ustedes llamaron a no salir a votar mientras no se respete su triunfo en las elecciones presidenciales de julio del año pasado. ¿Qué opinión le merece, esta participación mínima que vimos en muchas imágenes en varias localidades? No vamos a cuestionar el hecho de que la señora crea o no la participación, ya eso lo hemos tocado en otros videos. Podemos dejar acá tal vez de fondo un par de videos con las calles solas y por acá un par de videos con las calles relativamente llenas. Varias ciudades, pero especialmente la participación de algunos miembros que hacían parte del bloque opositor. Bueno, mira, los resultados de esa jornada del domingo estaban cantados, como decimos nosotros. Eso se anticipaba, nosotros habíamos dicho que no habían condiciones para una... Particularmente tengo un problema con el discurso de la oposición en el sentido de anticiparse. Siempre dicen estar un paso adelante del chavismo, del madurismo, del gobierno. Y lo cierto es que el gobierno está ahí, está mandando, no lo han sacado, no ha habido ningún intento que uno diga, oye, casi, no. Entonces, como que no me calza mucho eso de que ellos crean que tienen como que unos pasos por delante. No sé cómo lo ven ustedes. Pueden dejarlo en los comentarios. Elecciones libres, justas, transparentes, como deben ser. Y que ya el pueblo se había expresado. Los venezolanos votaron en julio, el 28 de julio del año pasado. Y eso hay que respetarlo. Esa es la voluntad que se expresó y esa es... A medida que he estado haciendo estos videos he leído los comentarios que ustedes han dejado
Y me he dado cuenta que las personas dicen sí, votaron el 28, pero las condiciones eran las mismas. Entonces quieren legitimar unas elecciones presidenciales donde hubo una masiva participación con un CNE que no servía y sigue siendo el mismo CNE, pero esta vez con un CNE que ya anteriormente se había comprobado por ustedes que no servía y decidieron participar. Ya una vez que participan, vuelve otra vez el CNE a no servir para nada. Solamente sirvió en el momento que ustedes lo querían para esa fecha, más nada. El deseo mayoritario de más de 7 millones de venezolanos y que hubiesen sido mucho más si hubiesen permitido el voto de los venezolanos en el exterior. Así que lo que ocurrió era lo que anticipábamos, una jornada que lo que iba a servir era para maquillar un poco la imagen del gobierno, pero que no tenía ningún sentido una elección con esos niveles de participación tan mínimos, tan escasos que hubo. Así fue. Con esta participación de algunos miembros opositores, ¿se pone en evidencia una división entre la oposición? Bueno, la división entre la oposición está, porque muchos de los partidos que participaron en las gobernaciones apoyaron al señor para que se lanzara en su presidencia. Y ahora, como ya no sirven, ya no son útiles, ya el objetivo que querían se logró, ya no sirven. Y obviamente, por lo menos acá sí le lanzó algo bueno, una pregunta buena, y ahora están en división. Vamos a ver qué tiene que decir González sobre esto. La oposición está compuesta por una variedad de factores y de figuras políticas. O sea que yo a eso lo veo como la realidad del momento. En la plataforma unitaria existen muchas organizaciones y hay algunas otras figuras de la oposición que no forman parte de la plataforma, pero que también son una expresión pues, de política venezolana. Enrique Capriles, que bueno, fue 2 veces candidato presidencial. ¿Son ideas mías o le lanzó una cantinflada? No le dijo nada. Como que mira, hay una división en la oposición. Bueno, tú sabes, hay bastante gente en la oposición. Ya. El líder máximo de esta plataforma o de esta coalición opositora, muchos lo han catalogado por su candidatura, ¿no? Que ahora fue electo a la Asamblea Nacional, ¿no? del régimen de Maduro. Lo han calificado como un vendido, ¿no? Como un colaboracionista del régimen. ¿Usted cree que es un vendido, que Capriles Radosky se ha puesto al servicio de la dictadura? Mira, yo soy de los que apuestan. Buena pregunta, ¿cierto? Vamos a ver qué opina el señor. A la reconciliación de los venezolanos. Y por esa razón, yo soy de los que creo que vamos a participar todos y que vayamos todos juntos en una misma dirección. Eso no impide que existan voces distintas. Esa es la pluralidad de las visiones en una democracia. Pero entonces usted no se opone a que estos personajes hayan participado. Yo hubiera preferido que fuéramos todos juntos y que hubiera habido una sola voz de la oposición democrática. Presidente electo, la persecución... Él hubiese preferido que todos se hubiesen abstenido de votar, pero no fue así. Eso fue lo que entendí. Hasta este punto, como ven la entrevista, muchachos, se ve que es algo muy tibio. El señor parece ser que no se quiere mojar mucho. Me disculpan si no interrumpo mucho la entrevista, la voy a dejar correr y solamente en momentos en que en verdad sea necesario y puntual decir algo o investigar algo, lo haremos, pero no creo que sea ese tipo de entrevista. El secuestro de dirigentes opositores, de activistas y defensores de los derechos humanos entre la elección presidencial que usted ganó y las elecciones legislativas del pasado domingo, pues se ha recrudecido, ¿no? Incluyendo personajes muy visibles, muy representativos que acompañaron a María Corina Machado como Juan Pablo Guanipa. ¿Qué se puede esperar que haga el régimen de aquí en adelante? ¿Qué anticipan ustedes? Bueno, si continúan en esa tónica, en esa tesitura, como dicen en el sur, no se puede esperar mucho de ello. Tú no puedes esperar reunificar un país con acciones como esta. Estamos en un momento en que lo que necesitamos es reconciliar a los venezolanos, reconstruir un país, y tú no lo reconstruyes con esas acciones y con esas medidas de estar sancionando a funcionarios, relegándolos. Eso no es lo que nosotros aspiramos, de ir todos juntos hacia una elección para escoger el candidato, votar por el candidato de la oposición.
el régimen. Ya va. Lo que pasa es que el señor a veces salta de un lado para otro. No es lo que nosotros esperamos para un escenario donde vayamos a votar por un candidato opositor. Pero no es que eso no es lo que te estaban preguntando. Su manera de responder es rara. El régimen habla de una reforma electoral, incluso de una reforma constitucional, o sea, como para afianzarse aún más. ¿Cuál es su lectura? Que el gobierno está aferrado al poder y está buscando por todos los medios posibles de mantenerse en el poder por mucho tiempo. Y eso no es lo que una democracia sana necesita. Está tratando por todos los medios de aferrarse al poder por mucho tiempo. Entonces mi pregunta para usted, presidente electo, ¿cómo van a lograr hacer efectivo, hacer respetar su triunfo en las elecciones del 28 de julio del año pasado? Con la voluntad de todos los venezolanos que votaron por mí y que aspiramos que se haga, respete la voluntad popular. ¿Cuáles son los pasos para que eso... Sí, exacto. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué tiene que hacer la gente? En los comentarios, me parece excelente que esta entrevista vaya con este ritmo lento, porque así puedo repasar los comentarios que han dejado en los últimos 4 o 5 videos que ha tocado este tema político. Y ustedes han expresado si hay un apoyo masivo de tanta cantidad de personas, ¿qué les hace falta para tomar el poder? ocurra? El gobierno tiene que empezar por reconocer que es un error mantener en esa actitud. Pero digamos... Ok. El mundo quiere que el gobierno se levante un día y diga, bueno, está bien, agarren la presidencia, no la quieren. Ay, el mundo. ¿Hay planificación o hay estrategia para seguir movilizando a los venezolanos para que salgan a las calles? O digamos... Por ahí viene la cosa, ya quieren mover a la gente para la calle, vamos a ver. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué se puede esperar? Nosotros vamos a insistir en que el pueblo venezolano ya se expresó el 28 de julio. Esa fue la expresión voluntaria de todos los venezolanos y ese es el resultado que aspiramos que se respete. En un reciente mensaje... Le hacen una pregunta, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el movimiento? ¿Tiene que salir la gente? ¿No tiene que salir la gente? ¿Y ustedes creen que una respuesta válida es decir, ya, la gente votó el 28, ya no tienen más nada que hacer? No sé, muchachos, no sé, Rick. O entrevista, María Corina Machado le hacía un llamado a las Fuerzas Armadas y me pregunto si ustedes siguen apostándole a que se resquebraje el apoyo militar que tiene Maduro. Ese supuesto apoyo es de una cúpula muy pequeña y una parte de la Fuerza Armada. Esa cúpula que compone el alto mando, pero de ahí para abajo yo creo que responde. Ok, mundo. Lo acabas de decir. Una cúpula que corresponde al alto mando militar, o sea, los más importantes, o sea, los que están en la cabeza, o sea, los que mandan. Porque puede ser, tratando de interpretar las palabras del señor Mundo, que puede ser que te apoye un cabo, un sargento por ahí que está molesto, pero todo el alto mando está con Maduro. Lo acaba de decir él, no lo dije yo. No quiero que después me vayan a decir no, que es chavista. No, estoy interpretando las palabras del señor. A la misma composición de todo el país que mayoritariamente respalda la oposición venezolana. Presidente electo, después de que obviamente los esfuerzos de ustedes por hacer valer su triunfo de estos últimos meses pues no han dado sus frutos, de las... Por lo menos se lo está diciendo, ¿ves? No ha dado fruto lo que estás haciendo por acá. ¿Qué tendrá que decir sobre eso? Quejas de muchos líderes opositores que piden más apoyo de la comunidad internacional. ¿Usted cree que es el momento de pensar en el uso de la fuerza? Nosotros estamos por hacer respetar la voluntad popular y en ese sentido es lo que estamos trabajando. La comunidad internacional nos respalde en ese respeto al 28, a los resultados del 28 de julio. Seamos realistas, presidente electo. ¿Tienen algún indicio de que las cosas pueden cambiar? Nosotros aspiramos que eso así va a ser. ¿Y tienen alguna indicación de que algún país de la comunidad internacional va a tomar alguna acción que abra la puerta a esta salida democrática? Claro que sí. Ya se han expresado varios países. No, el mundo. No es eso lo que te están preguntando. Te están preguntando si una fuerza extranjera, cualquier país, va a tomar alguna medida, va a hacer algo, va a intervenir, va a crear una cumbre para que se reúnan y exista un diálogo para una transición. Eso es lo que te están preguntando. ¿Por qué respondes otra cosa a todo lo que te preguntan? Una reunión reciente de uno de estos mecanismos internacionales de concertación política
que firmaron un documento, una declaración pública haciendo que se respeten. Sí, te están respaldando, sí, te respetan. ¿Van a hacer algo? Pidiendo el respeto de los resultados del 28 de julio. Ahora va a haber próximamente otro encuentro internacional y donde vamos también a plantear lo mismo. O sea, la comunidad internacional está clara en ese sentido. ¿Y usted cree que vendrán más sanciones, que vendrán más medidas? Yo lo que aspiramos es que venga la decisión de respetar los resultados y que se... Ay, señor, sigue el señor, que no es lo que te están preguntando. Ya sabemos lo que quieren, que se respete los resultados del 28. La señora que te apoya, que está claramente de parte de la oposición, te está haciendo una pregunta porque ella tiene una legítima duda y sabe que su audiencia opositora tiene una legítima duda. Entonces, en base a esa legítima duda que tiene, te podrías limitar a responder lo que la señora te está preguntando. De una vez por todas se asuma que el candidato ganador de esa contienda es el presidente electo de los venezolanos. Claro, pero no hables en tercera persona, estás hablando de ti. Eso no se ha dado hasta ahora. Me pregunto si hay alguna indicación que esto puede cambiar. Claro que sí. Nosotros tenemos contacto con muchos jefes de Estado y de gobierno que nos manifiestan esa voluntad que les estoy diciendo, que nos expresan ese sentido. Una de las medidas que ha tomado la comunidad internacional, específicamente Estados Unidos, es la cancelación de esta licencia de la petrolera Chevron para que siga operando en Venezuela. Y bueno, esta licencia ha sido cancelada. Me pregunto yo, ¿cómo va a afectar eso al régimen y la situación de los venezolanos? ¿Qué puede usted anticipar? Entiendo que la cancelación de la licencia es simplemente una parte muy pequeña que no afecta el fondo de la empresa con producción de crudo. Es solamente una pequeña parte lo que están en lo que se le ha autorizado. O sea, se canceló la licencia, pero sigue abierta, digamos, un permiso para que sigan operando por el mantenimiento. Para operaciones de mantenimiento, básicamente, es lo que entiendo. Pero digamos que esto afecta los recursos que recibe Maduro, de todos modos, en gran medida, ¿o no? Entiendo que no. O sea, que va a seguir operando a sus anchas con... No, te equivocaste. Seguramente va a corregir en este momento, pero se equivocó. Creo que va a corregir. Está diciendo que Chevron va a trabajar bajo condiciones mínimas, solamente para mantenimiento. Es decir, que el gobierno ya se había tocado en otros temas, que no percibe ese dinero y no es la compra directa del petróleo. Y acá el señor se equivocó. Ya, va a corregir. No. Justamente lo que se persigue es que no se le sigan proveyendo de recursos producto de las ventas de crudo. Hablando de Estados Unidos, la salida de los colaboradores de su campaña y la de María Corina de la Embajada de Argentina en Venezuela, ¿sabe usted si contó con el apoyo de fuerzas o de funcionarios del régimen? Ellos van a dar una declaración en su momento, donde van a dar los detalles de la operación de salida y de extracción de la embajada. No. El mundo no sabe nada, bueno. El mundo está ahí por aparecer. No sabe nada, no está en nada, él no va a responder nada, no va a adelantar nada. Estoy casi seguro, todavía nos queda la mitad de la entrevista, que no va a aportar nada relevante. Hasta ahora se ha mantenido en reserva los detalles de la operación. Pero, ¿sabe si contaron con el apoyo de gente de Maduro? No lo sé. Presidente electo, ¿teme por la suerte de... Se lo dije, no sabe nada. María Corina? Bueno, los venezolanos todos tenemos que estar en alertas por la situación en que... Aquí hay dos formas de ver ese no sabe nada. Una, legítimamente el señor no sabe nada y está bien, no pasa nada. O el señor sabe y para no mojarse en el momento de que algo se llega a descubrir, él prefiere desligarse de cualquier hipótesis y decir no sé. Ustedes en los comentarios me pueden decir si este viejo zorro, porque uno no llega viejo día gratis, las canas no son día gratis, sabe cómo mantenerse a distancia. Se vive en Venezuela la inseguridad. Eso de entrada. Nosotros apostamos también a que se respete y se le den garantías a la seguridad personal
de María Corina Machado. ¿Y usted cree que con esta arremetida del régimen contra estos líderes opositores, personas que colaboran con ustedes, activistas tratando de recobrar la democracia y hacer respetar su triunfo, ¿usted por qué cree que el gobierno se ha abstenido de perseguir específicamente a María Corina Machado? Acá lo está diciendo. Acabamos de tener una entrevista el día de ayer donde le decían en el medio Fox News, que les traje esa entrevista traducida, se las voy a dejar por acá, donde le decían: María Corina, te persiguen, te acosan, te busca el régimen, estás escondida en la clandestinidad. Y acá Patricia deja entrever, porque seguramente se va a corregir, va a regular un poco lo que está diciendo, pero deja entrever con lo que ya ha dicho que el gobierno no le ha puesto tanta atención a María Corina, sino a lo está diciendo ella, no lo estoy diciendo yo. Y se nota que es bastante opositora, así que vamos a ver. ¿O de encarcelarla? Eso implicaría cruzar una línea roja muy difícil para el régimen. ¿Por qué? Bueno, por las consecuencias que eso pueda traerle. Eso es una decisión muy fuerte, muy grave. ¿Y usted cree que ella en algún momento, si se viese en peligro, contemplaría salir del país, como lo hizo usted? ¿Esa es una posibilidad? Ella ha repetido varias veces que no va a salir del país, que se va. Ahora le planteo yo unas preguntas a las personas que apoyan a la oposición. El señor dice que María Corina es muy importante y si le llegan a tocar un pelo, no son sus palabras, pero las interpreto yo así. Si les llega a tocar un pelo a María Corina, va a arder Troya, no sé si en el pueblo de Venezuela o internacionalmente, no lo especifica, pero va a arder Troya. Y señor, ¿por qué con usted no fue así? Usted es el presidente electo, por usted votó la gente, y si usted se hubiese quedado, cosa que no hizo porque supuestamente su vida estaba en peligro, más que la de María Corina, usted decidió irse. ¿Por qué pasó eso? ¿O es que acaso si a usted le hubiesen hecho algo no hubiese pasado nada? Entonces, usted no importa, la que importa es María Corina, y si le llega a pasar algo a María Corina es lo que importa. Entonces, como venía diciendo, si pueden los opositores en los comentarios tratar de argumentar un poco esto, porque no le veo mucho sentido a eso, no le veo mucho sentido. Históricamente el gobierno ha tenido detractores: Leopoldo, Guaidó, Capriles, todos en su momento con un amplio apoyo de la oposición, y los que no han terminado presos terminan en el exilio. Entonces, con ese antecedente histórico y María Corina dejando pasar el tiempo, no sé si las consecuencias sean tan grandes como las plantea en este caso Edmundo. A permanecer en Venezuela. Y yo me pregunto si en el peor de los casos se diera que María Corina fuese privada de su libertad, ¿cuál sería el futuro de esa lucha que ustedes han emprendido por el mundo entero para hacer valer su triunfo, para que se respete el resultado de la elección presidencial? Bueno, confiamos en que no llegaremos a ese extremo. Edmundo, te están haciendo una pregunta, Edmundo, responde. ¿Por qué no te mojas? Me mojo más yo, que igual la gente, si yo digo cualquier cosa soy chavista, y si yo digo una cosa en contra de los chavistas soy opositor, y se ponen todos fanáticos en los comentarios, y yo no tengo seguidores, tengo una pequeña masa de gente, poquita, y que me sigue, poquita. Usted que está apoyado por 8 millones de personas, sus propias palabras, ¿no cree que necesita dar algo más? Mojarse un poco más. Por lo menos diga, no sé, el gobierno no se va a atrever a llegar a ese punto. O sea, sí, que la gente se emocione. Y cuidado y llegan a ese punto. Oye, la gente diga, ese es el hombre. O si no, bueno, te pones tibio y se lo das a los chavistas entonces y le dices, bueno, que la agarren, pues, que la agarren. Si la agarran, se le meten preso y llegará otro. Y luchará otro. Di algo, mójate. Bueno, sigamos con la entrevista, muchachos. Disculpen este arrebato de palabras. Que podamos llegar a continuar en esta lucha y que siempre tendremos el objetivo de hacer valer y respetar la voluntad del 28 de julio. Me pregunto si usted tiene algún contacto, si tiene algún tipo de diálogo con representantes del gobierno, con el gobierno mismo, allí desde Madrid. En absoluto, ninguno. ¿Y hay algún interés en entablar un diálogo privado, no necesariamente como se ha hecho en el pasado, alguna negociación? Nosotros tenemos
tanto en Estados Unidos como en Caracas mismo, equipos que tienen la capacidad y la autoridad para cualquier iniciativa de este tipo. Pero nosotros ahorita lo que aspiramos es que se respete la voluntad popular del 28 de octubre. Claro, presidente electo, esa es la aspiración de los venezolanos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que uno se pregunta ¿cuándo se va a dar, ¿no? ¿Cuándo se va a dar, a pesar de los esfuerzos que ustedes han emprendido de una forma valerosa, decidida, han contado con el apoyo de la comunidad internacional, en fin, la voz de ustedes se ha hecho sentir, el mundo ya se dio cuenta, si tenía alguien duda de lo que sucede en Venezuela. Y mi pregunta para usted sería, ¿qué le dice usted a las personas que tienen miedo, que están un poco desanimadas, que se sienten cansadas porque siguen luchando, viven en Venezuela y la situación no cambia, Maduro sigue en el poder? Va a llegar el momento en que eso va a cambiar y ese momento está muy cerca. Está muy cerca ese momento. ¿Por qué lo asegura con tanta vehemencia? Bueno, porque eso es el sentimiento mayoritario. Que yo sé cosas que van a pasar, sé cosas que vienen en camino. Oye, no sé, ponle sazón en el mundo. Porque bueno, hay fe, hay esperanza. Y bueno, uno, tú sabes, uno cree. Ay, mundo. El país. O sea que, mientras tanto, ¿qué les recomienda a ustedes que hagan a los venezolanos adentro y afuera del país? Mantenernos en el pie de lucha como lo hemos hecho durante los últimos meses. Ok, ¿cuál es el pie de lucha? ¿Cuál es el pie de lucha? ¿Cuál es el pie de lucha? Alguien que me diga cuál es el pie de lucha, porque yo veo a la oposición bien apagada. No hay marchas, no hay concentraciones, todo está en sana paz últimamente. Todo lo que pasa a nivel de guacamayas, para acá no. Entonces, ustedes me dirán. ¿Y usted cree que cómo va a ser esa llegada suya al poder? O sea, ¿Maduro entrega el poder por su propia voluntad o es forzado a salir? Un poco, ¿cómo ve esa salida? A regañadientes, pero lo tendrá que hacer. Producto de... Bueno, por lo menos dijo algo, a regañadientes, pero se va a tener que ir. A ver, ¿qué tal, hombre? Ahí está, pues se mojó, ahí está, ya me hizo caso. Ahora es esperar. ¿De presión o producto de...? Producto de las circunstancias y de la realidad política de ese momento. ¿Con la participación militar de funcionarios? Con la participación de los venezolanos. Volviendo... Este tipo no se moja en nada. Aquí querían darle la vuelta para decirle, con la participación de militares extranjeros, ¿cierto? Militares del país, ese tipo, no. Venezolano. Qué bueno. Vamos a detenernos un momento. Desde un punto de vista opositor, creería yo que los opositores piensan así. Edmundo responde de esta manera porque no le conviene expresar planes que tengan ya preparados para un posible movimiento, ya sea militar, político, en la gente cualquiera, para poder así de esta manera sorprender al gobierno de Venezuela, al régimen, como quieras llamarlo, para hacer el cambio de gobierno, la transición o como lo quieran llamar. Ahora, desde el punto de vista de un chavista, este señor no sabe lo que está diciendo. Este señor está perdido en el mundo, este señor está aislado y solamente lo sacaron de la cueva donde estaba para que sepan que todavía está presente. Y siendo neutral, ya di los dos puntos de vista, ahora siendo neutral, conociendo lo que es el gobierno, cómo se han movido, cómo ellos han procedido en su lucha, es muy infantil que el señor diga eso. Esa gente no creo que haga eso, que entrega el poder de esa manera, pero es mi opinión. Dejen su opinión en los comentarios para poder así contrastar. Las opiniones siempre con respeto y sin grosería, si se puede. Ustedes pueden expresarse como ustedes quieran, con o sin groserías, pero si van a referirse a mi persona para hacerme una pregunta a la cual responderé muy amablemente, traten de no usar ningún insulto, tanto opositores como chavistas. A hablar de Estados Unidos, hay una gran preocupación entre los venezolanos que son beneficiarios del TPS, este programa de protección temporal que recibieron en Estados Unidos, pero el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, por un lado, bueno, cancela la licencia de Chevron, pero por otro lado, cancela el programa TPS para los venezolanos, y esto deja en el limbo a alrededor de 350,000 de sus compatriotas que pueden estar expuestos al peligro de ser deportados. ¿Qué están haciendo ustedes para evitar que esto suceda? Muy buena pregunta. ¿Qué están haciendo por esos venezolanos? Para permitir que ellos puedan quedarse a residir legalmente
en Estados Unidos. Nosotros hemos transmitido esa inquietud y nuestra preocupación a las autoridades, haciéndoles ver que esto sería una injusticia hacia ese importante número de venezolanos que tienen esa protección y que deberían mantenerla para permanecer en los Estados Unidos un tiempo. ¿Y hay algún mecanismo al que le estén apuntando, algo en específico? ¿Alguna solución que podamos acordar con las autoridades de Estados Unidos? Sin duda. ¿Y lo ve posible, presidente electo? ¿Hay digamos, ánimo para buscar una solución? Porque ya pues pareciera que la Casa Blanca ya tomó una decisión. No sé si esto es reversible. Es posible. Acá creo que Edmundo iba a decir que es posible. Yo no sé si lo sé. Posible que sea reversible si nosotros aspiramos a que podamos llegar a un acuerdo sobre ese materia. ¿Sabe usted algo de su yerno, quien fue arrestado hace unos meses en Venezuela? ¿Se sabe de su suerte? ¿Fue otra manera del régimen para acorralarlo, para presionarlo, para acosarlo y perseguirlo? Todos esos calificativos que acabas de decir son exactos. No tenemos ninguna señal de él. Van ya más de 140 días que no tenemos noticia. Sabemos dónde está, aunque el régimen no lo ha asegurado, pero nosotros ya hemos recibido algunas señales de que está en el Rodeo 1. ¿Y hay alguna iniciativa para buscar un intercambio, una negociación, una salida, en fin, de él y de otros presos políticos? Ya hablan de 900 presos políticos. De nuestra parte hemos hecho todos los esfuerzos posibles, hemos hablado con muchos actores dentro y fuera de Venezuela, explicándoles la situación y tratando de ver si podemos conseguir que el gobierno entienda que Rafael no tiene absolutamente ninguna razón para estar detenido y que lo llevaron a prisión de manera irregular y que eso es una desaparición forzosa condenada por todos los organismos internacionales. Ya terminando, presidente electo. Ya va a terminar. Hasta el final. Ya va a terminar, muchachos. Vamos a agregar un poco acá de Copilot para que el Copilot no se vaya sin participar el día de hoy. Hola, Zafiro, ¿cómo estás? Hola Copilot, te quería hacer unas preguntas rápidas para que respondas de forma rápida. No hay mucha información que tienes que buscar. ¿Quién es el actual presidente de Venezuela? Nicolás Maduro es el presidente actual de Venezuela. ¿Tienes más preguntas rápidas? ¿Qué posibilidades hay de que el presidente electo, que como se titula Edmundo González, tome el poder en Venezuela? La situación política en Venezuela es compleja y está en constante cambio. La posibilidad de que Edmundo González tome el poder depende de factores internos y externos, como el apoyo de la población, las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional. Sin embargo, predecir el desenlace exacto es complicado debido a la naturaleza volátil de la política venezolana. ¿Te interesa discutir más sobre esto? Sí, solamente que me digas un porcentaje en probabilidades de sí o no. Solamente un porcentaje. La política no es una ciencia exacta, pero basándome en la situación actual, diría que las probabilidades de que Edmundo González tome el poder en este momento son bajas, alrededor de un 20%. ¿Te gustaría saber más sobre este tema? No, Copilot, gracias. De nada, Zafiro. Estoy aquí si no... Bueno, muchachos, solo quería darle un pequeñísimo espacio a Copilot para que hablara. Y bueno, 20%. Ni yo le hubiese dado tan bajo. Por cierto, Copilot es la inteligencia artificial de Microsoft. Si ustedes quieren consultarla, está totalmente gratis e incluida en el sistema operativo Windows. Así que pueden hacerle las mismas preguntas, pueden verificar que lo que yo le estoy preguntando lo va a responder igual para ustedes. Es el eslogan de su campaña y de María Corina. Hasta el final. ¿Hasta cuándo hay que esperar para llegar hasta el final? Hasta que lleguemos a ocupar la presidencia de la República, como fue la voluntad de la mayoría de los venezolanos. ¿Hasta cuándo hay que esperar para llegar al final? Hasta el final. En el final, al final veremos. Y eso sucederá muy pronto, dice usted. Aspiramos que sí. ¿Algún mensaje final para quienes nos oyen? ¿Alguna preocupación en particular? ¿Algún deseo que quisiera compartir? Deseo que esa voluntad popular llegue pronto y que muy pronto estaremos iniciando el proceso de reconciliación de los venezolanos. Cuando usted habla de reconciliación, presidente electo, ¿a qué se refiere en particular, sobre todo conectado con la dictadura? A reconciliar el país. Nosotros tenemos 25 años de diatriba, de confrontación, de lenguaje pugnaz, excluyente,
Eso es lo que tenemos que terminar. ¿Y eso habla de un posible perdón y olvido? Reconciliación. Las víctimas tienen que tener conocimiento y sentido. Señora, me pusiste nerviosa al señor. Ay, chale, vale, no me está poniéndole presión. ¿No ves que el señor tiene problemas de tensión? ¿Cómo tú le estás haciendo esas preguntas? ¿No dice el señor le vaya a dar algo ahí, pobrecito? ¿Ah? Señora, ¿qué le pasa? Más cuidado. Y después sí se lo carga. De que tiene que haber una reparación de los daños que se le han causado. Cuando usted piensa en que se haga justicia, ¿qué tipo de justicia piensa para los líderes de esta dictadura criminal que gobierna Venezuela? La justicia que les llegará en su momento, entre otras cosas la Corte Penal Internacional. A propósito, ¿por qué no se ha pronunciado la Corte Penal Internacional? Eso hay que preguntárselo al fiscal Campo. ¿Tiene indicios de que haya algún pronunciamiento a corto o mediano plazo? No, esperemos que sea lo más pronto posible. ¿Y qué opciones tiene la Corte Penal Internacional al pronunciarse, presidente electo? ¿Cuáles son las alternativas que podrían surgir de allí? Bueno, que tomen la decisión. Ellos tienen que tomar la decisión. ¿Cuál decisión, hijo de Dios? Se dicte una orden de arresto contra Maduro y sus colaboradores. Ah, pero ya no hay una orden de arresto emitida por Estados Unidos de captura con un precio y todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿Algún mensaje final? aspiramos a que prontamente los venezolanos podamos vivir en paz como habíamos vivido durante muchos años. Que así sea y que sea muy pronto. Presidente electo Edmundo González, gracias de nuevo por acompañarnos y bueno, toda nuestra buena energía acompañándolo para que tenga éxito en todas esas gestiones llevando la... Bueno, muchachos, me voy a despedir y la voy a dejar a ella despidiendo. Vamos a hacerlo de una manera diferente. Ciertamente es muy complicado el tema de la política en Venezuela. Para mí es muchísimo más complicado porque intento mantenerme en un punto neutral. Ustedes dirán, ¿por qué? Este canal trata sobre reality y cuando no estoy en temporada uso muchos temas de variedad. A veces hablo de política. Acabo de terminar una serie muy equilibrada que estuve por 41 episodios trayendo a tiktokers de tendencia opositora, tiktokers de tendencia chavista, los unía y hacía bloques separados donde primero estaban los chavistas un día, después el otro día estaban los opositores y como que hacíamos ese debate de ideas entre ellos. Me limitaba a hacer una intro, dar una información inicial en la cual algunos tiktokers iban a opinar. Estuve así por 41 episodios, tuvimos una recepción decente, todo muy bien. Todo eso, como les dije, esperando a que empiece la temporada del reality El Desafío, que es uno de los reality insignias de Colombia. Retomando el punto, lo cierto es que tengo en mi canal a personas del sector de oposición y del sector chavista. Yo no tengo problemas con ninguna de estas partes porque no soy fanático político de ninguno. Puedo dar mi opinión e intento ser equilibrado. Uso más que todo el sentido común. No le creo a cualquier persona que me dice algo porque para eso tengo internet, para eso tengo muchas herramientas, en este caso la inteligencia artificial de Copilot o ChatGPT, para poder contrastar la información y darme cuenta de que me están mintiendo a la cara. Entonces, volviendo a Camo, Edmundo se vio muy tibio en esta entrevista, pero intentó al final lanzar algunas que otra pullita y al final, bueno, se puso medio entretenido. Pero lo cierto es que él, como muchos han puesto en los comentarios, es solamente una persona que se puso ahí porque en su momento María Corina no tenía permitido participar en las elecciones presidenciales y ya. Yo eso lo he matizado y le he dicho a las personas, no es tanto María Corina, la persona va a votar por cualquiera que esté de representante en la oposición para sacar a Maduro, ya, cualquiera. Entonces, ya dicho esto, espero que les haya gustado la entrevista, estuvo dentro de lo que cabe entretenida al final. Así que sin más nada que agregar, comenta, comparte, suscríbete, dale like, que nos estaremos viendo el día de mañana con el siguiente video. Te dejo con la despedida de Patricia Chanio. Chao, chao. La voz que representa a la mayoría de los venezolanos. Gracias de nuevo por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Muchas gracias. Ahí escuchamos desde el exilio al presidente electo de los venezolanos con la determinación de tomar el poder y de hacer efectivo su triunfo. La pregunta es, ¿cuándo? Bueno, él dice que muy pronto. ¿Y cómo se dará la salida de Maduro del poder? Esa es otra gran incógnita. Después de 28 años de chavismo gobernando, está demostrado que están dispuestos a todo para seguir en el poder en medio de una dictadura sin escrúpulos, una dictadura criminal. Pero los venezolanos demócratas también han dado signos de fortaleza y de una resiliencia inquebrantable, digna de admirar. A pesar de todos los reveses, siguen ahí, sin bajar los brazos. Y eso tomará
mucha más fuerza si llega en unidad, para que ese final que tanto sueñan llegue más temprano que tarde, llegue muy pronto, porque la vida, como dice Rubén Blades, te da sorpresa.